Saludos, estimados miembros de REIMA y quienes forman parte del 10º Taller Estudiantil Internacional sobre el Medio Ambiente. Mi nombre es Caína Marilyn Hidalgo Zambrano y represento a la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí. El tema de la ponencia se titula Contenido nutricional del compost elaborado con residuos de cultivo de maíz. La agricultura convencional ha traído consigo avances significativos en la producción de alimentos para satisfacer la soberanía alimentaria a nivel mundial. El cultivo de maíz es una gramínea con mayor extensión de siembra a nivel nacional. En el año 2016, las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí tuvieron mayor producción, siendo Manabí la segunda provincia con mayor extensión de siembra a nivel nacional, lo cual trajo como resultado la generación de más de 52.000 toneladas de residuos de dicho cultivo, de acuerdo a investigaciones realizadas por Delgado en el 2017. Los sectores que desempeñan esta actividad no realizan un manejo adecuado de la misma, siendo la opción más económica e inmediata la quema descontrolada a cielo abierto del material. Los efectos más comunes de la quema es la pérdida de las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Asimismo, mueren muchos microorganismos que favorecen a la biodegradación de la materia orgánica y brindan nutrientes necesarios para obtener un suelo fértil. La investigación se justifica con la finalidad de darle un valor agregado a los residuos de cultivo de maíz, de alcanzar el desarrollo sostenible e incorporar los principios de economía circular dentro de los sectores productivos. En Ecuador, el Plan Nacional Toda una Vida 2017-2021, en su objetivo 6, impulsa la producción de alimentos suficientes y saludables, con base a buenas prácticas agroecológicas y principios de no agotar los recursos productivos como el agua y el suelo. Por tal razón, el compost es una técnica ampliamente aceptada como sostenible, donde combina la producción de alimentos con la protección del medio ambiente. El objetivo de esta investigación fue evaluar el contenido nutricional del compost elaborado con residuos de cultivo de maíz. Esta investigación se desarrolló en el Centro de Investigación e Innovación de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, donde se evaluaron dos variables. La variable independiente, que fue el residuo de cultivo de maíz, y variable dependiente, el contenido nutricional del compost. Para obtener resultados fiables o adecuados, se basó bajo el protocolo del Manual de Compostaje de la FAO, donde indica que la mezcla debe tener un porcentaje adecuado de carbono o nitrógeno. Por tal razón, se evaluaron dos factores. El factor A, que fue el porcentaje de residuos de maíz como material carbonado, y el factor B, el porcentaje de estiércol bovino como materia nitrogenada. Se escogió un diseño completamente al azar, con 5 tratamientos y 3 repeticiones medidas en el tiempo. En las siguientes tablas se muestra cada una de los porcentajes de mezcla que se incorporaron en cada uno de los tratamientos. Además de esto, se aplicó una dosis constante de microorganismos eficientes para lograr una rápida biodegradación de la materia orgánica. Se aplicó una técnica en forma de pila y cada una de estas tenía un peso total de 45 kilogramos de mezcla. Se tomaron medidas repetidas en el tiempo a los 42, 51, 59, 73 y 90 días, de acuerdo a la metodología utilizada por Navi y otros en el 2013, dado que antes de los 42 días aún existe humedad en las pilas y también hay material sin biodegradar. Los indicadores de respuesta se basaron bajo los parámetros de la normativa chilena y además del manual de la FAO. Luego estos datos fueron llevados al software SPSS para su respectivo análisis de varianza ANOVA y se procedió también a realizar la prueba de comparación de Duncan.
En efecto, para llevar a cabo esta investigación se establecieron 3 fases. La primera fase, que consistió en la producción de compost con diferentes combinaciones de residuos de cultivo de maíz, aquí se llevaron a cabo 5 actividades. La primera, que fue la recolección de la materia prima para la elaboración del compost. La segunda, el pesado de sustrato para ser distribuido en cada tratamiento. Como tercera, el montaje de las composteras en el vivero de Cidea. Como cuarta, ejecución de voltaje y riego manual. Y quinta, el control físico durante el proceso de compostaje. En la segunda fase se llevó a cabo el análisis del contenido nutricional del compost para la determinación de su nivel de calidad. Aquí se llevaron a cabo 4 actividades. La primera, que consistió en el control químico durante el proceso del compostaje. Luego se realizó la medición de su estado de madurez a través del índice de eliminación. Y una vez determinado el índice de eliminación, se evalúa el compost en su estado de madurez a través de un laboratorio acreditado, para luego así cumplir con la última actividad, que es medir la calidad del compost, donde se llevó a cabo a través de la normativa chilena. Como última fase, tenemos la sociabilización de los resultados a los agricultores productores de maíz, ya que de acuerdo al artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, decreta expedir el reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social establecido en la Ley de Gestión Ambiental. Aquí se llevó en efecto 2 actividades. La primera, que fue la sociabilización a los actores involucrados, y luego se elaboró un manual de proceso de compostaje a partir de las experiencias adquiridas en esta investigación. Como resultado de la investigación, en la primera fase tenemos que la variable de temperatura al inicio del proceso o en la etapa termófila, las temperaturas oscilaron entre 28 a 45 grados Celsius, siendo el tratamiento 1 y 2 con mayor grado de temperatura. Esto se debe a que existe un mayor volumen en su mezcla, mientras que el tratamiento 4 y 5 se encontraron muy bajas temperaturas al inicio del proceso, debido a que no existía suficiente material para almacenar calor. Luego, en la etapa mesófila, la temperatura comenzó a decrecer, debido a que ya no existía suficiente materia orgánica para que los microorganismos comenzaran a biodegradar y estos comenzaron a morir, llegando a las últimas semanas a tener una temperatura que oscilaron entre 26 a 28 grados Celsius, considerada una temperatura ambiente y adecuada para un compost maduro. La variable temperatura, como podemos observar en la tabla, tuvo diferencia significativa entre los tratamientos, pero sin embargo, se encontraron 3 grupos homogéneos de acuerdo a la prueba de Duncan. La variable pH es uno de los factores más importantes en el proceso de compostaje, ya que influye en la dinámica de los procesos microbianos. En el siguiente gráfico podemos observar que al inicio del proceso, los valores oscilaron entre 7,4 a 7,9. De acuerdo a investigaciones, al inicio del proceso de compostaje, los valores de pH tienden a ser ácidos, debido a que en esta etapa, en la etapa termófila, los microorganismos comienzan a segregar ácidos orgánicos. Luego de esto, en la etapa mesófila, el pH comienza a ser óptimo para el crecimiento de hongos y bacterias. Y a partir, como podemos ver en el gráfico, a partir de la 10ª semana, el pH comenzó a aumentar paulatinamente en todos los tratamientos, alcanzando un pH alcalino entre 8,20 a 8,8 al final del proceso, siendo el valor más alto el del tratamiento 1 y el más bajo el del tratamiento 2, el del tratamiento 5, perdón. De acuerdo a investigaciones, al final del proceso, el compost llega a un pH entre 5 a 9,
para determinar un compost maduro. De acuerdo al análisis de varianza, se puede determinar que no se encontró diferencia significativa entre los tratamientos. Por tal razón, solo existió un grupo homogéneo, de acuerdo a la prueba de Duncan. Los resultados de la fase 2 se puede determinar una variabilidad en el tiempo en la concentración de nitrógeno, fósforo y potasio. Durante el proceso de compostaje, en cuanto al contenido de nitrógeno, al final del proceso comenzó a descender. Esto se debe a que los microorganismos almacenan todo el nitrógeno durante el proceso de compostaje y luego esto, cuando los microorganismos mueren, liberan el nitrógeno y lo concentran en el material. En el contenido de fósforo y potasio, podemos ver que la concentración al final del compost, al final del proceso, disminuye. De acuerdo a investigaciones, estos nutrientes se incrementan al inicio del compostaje por la incorporación de componentes azucarados, ya que en esta investigación se aplicaron microorganismos eficientes, y los microorganismos eficientes son alimentados con componentes azucarados. En este caso, fueron alimentados con melaza. Estos microorganismos eficientes se aplicaron hasta el día 73. Y como podemos ver en el gráfico, a partir de este día, tanto en el fósforo como en el potasio, estos nutrientes comenzaron a disminuir su concentración. En cuanto al análisis de varianza para estos elementos, podemos observar en la tabla que tanto el nitrógeno como el potasio tuvieron diferencia significativa entre los tratamientos, pero en el fósforo no se encontró diferencia significativa. Y posterior a esto, se realizó la prueba de comparación de Duncan, tanto para el nitrógeno como para el potasio, lo cual, como se muestra en la tabla, podemos encontrar dos grupos homogéneos en estos elementos. Luego, se procedió a realizar el estado de madurez del compost para determinar su nivel de toxicidad en cada uno de los tratamientos. Esto se lo realizó a través de la eliminación de la semilla de rábano, o con su nombre científico Raphanus sativus, lo cual fue tomada por otros autores donde identificaron también dicha variable por poseer una raíz resistente y de menor tiempo de germinación. En el siguiente gráfico podemos observar que tanto el tratamiento 4 como el 5 tuvieron un índice de germinación mayor al 90%. Y estos valores están bajo lo requerido por la normativa chilena para considerar un compost de buena calidad. Pero sin embargo, otros autores determinan que un índice de germinación debe ser mayor al 80%. El tratamiento 3 cumple con lo establecido, mientras que el tratamiento 1 y 2 tuvieron un índice de germinación menor del 80%. Esto es debido a que su porcentaje de mezcla que contenía este sustrato tenía mayor cantidad de soca de maíz o de residuo de maíz. Este es un material fibroso y con mayor espesor a comparación con otro material, lo cual esta característica no permitió que se retenga la humedad y se le exhibieran todos los nutrientes, pero sin embargo tuvo un índice de germinación mayor al 60%. En la evaluación de la calidad del compost, se lo realizó a través de la normativa chilena, donde se clasifica el compost en dos categorías, clase A y clase B. De acuerdo a los análisis obtenidos en los laboratorios, todos los tratamientos cumplen para un compost de clase B, pero sin embargo el tratamiento que cumple con todas las especificaciones para un compost de clase A es el tratamiento 2, lo cual tiene los mejores resultados en las concentraciones de macros y micronutrientes.
Además, posee diferencias significativas entre los demás grupos. Como último resultado, tenemos la sociabilización a los agricultores productores de maíz, lo cual se llevó a cabo en la comunidad Valse Medio de la parroquia Quiroga del Cantón Bolívar. Se realizó la sociabilización a 52 socios, los cuales usan sus tierras para la siembra de maíz anualmente. Es por tal razón que se aplicaron también encuestas como una actividad para tener conocimiento acerca del manejo de su producción, donde indicaron que en su mayor parte utilizan agroquímicos porque sus suelos se han visto infértiles. Además, tienen constante problema con la aparición de plagas. Es por tal razón que es necesario realizar este tipo de capacitaciones para concientizar a las comunidades agroproductoras que incorporen nuevamente los nutrientes del suelo a través del reciclaje de nutrientes. Es decir, incorporar nuevamente la materia orgánica que absorbió todos los nutrientes del suelo a través de técnicas del compostaje, para que estos nutrientes sean absorbidos nuevamente por la planta, o sea, cumplir un ciclo. Además, se entregaron manuales de buenas prácticas para la elaboración de compostaje a partir de residuos de maíz, lo cual se plasmó resultado de la experiencia de la investigación, con el fin de mitigar impactos ambientales y fomentar a la comunidad en dar un valor agregado a los residuos de cultivo de maíz, como una alternativa sostenible en sus actividades agroproductivas. Como conclusiones de la investigación tenemos: el tratamiento 2 durante el proceso de degradación de la materia orgánica mostró mayor temperatura al inicio del proceso y presentó diferencias significativas entre los tratamientos. El parámetro pH en todos los tratamientos cumplieron con los límites máximos permisibles y no hubo diferencias significativas entre ellos, siendo el tratamiento 4 la mezcla con menor valor de pH, mientras que el tratamiento 2 presentó el valor mayor. Las diferentes dosis de estiércol en el compost producido a partir de residuos de cultivo de maíz influyó significativamente en la concentración de nitrógeno y potasio, existiendo una variabilidad en el tiempo de compostaje en cada tratamiento, mientras que el fósforo no presentó diferencia significativa en cada uno de los tratamientos durante el análisis. Los tratamientos 1 y 2 tuvieron un bajo índice de germinación, mientras que el tratamiento 3, 4 y 5 presentaron un índice de germinación mayor al 80%. Se estableció que los tratamientos, de acuerdo a la normativa chilena de calidad del compost, están tipificados en clase B. Sin embargo, el tratamiento 2, la mezcla con mayor concentración de carbono, cumple con todas las expectativas de los límites máximos permisibles y es el tratamiento con mayor concentración en macronutrientes, esenciales para el desarrollo del cultivo y menor concentración de metales pesados, seguido del tratamiento 1. Se realizó la sociabilización a la comunidad Valse Medio, presentando un manual para la elaboración del compost a partir de residuos de cultivo de maíz, mostrando medidas de buenas prácticas para el aprovechamiento de dichos residuos. Muchas gracias.